Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de la peste negra o la peste bubónica. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el origen y la propagación de la peste negra en Europa en el siglo XIV. Van a poder identificar las causas y los síntomas de la peste bubónica y van a poder reconocer los cambios y permanencias entre el pasado y el presente en las reacciones sociales de la humanidad ante una epidemia o pandemia. ¿Qué es la peste negra? La peste negra es una epidemia que afectó el continente europeo en el siglo XIV, es decir, en los años 1300, específicamente entre los años 1346 y 1353, donde esta enfermedad causó una gran cantidad de pérdidas humanas, o sea, una mayor cantidad de muertos. Esta enfermedad, peste negra, es considerada la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, incluso más que el coronavirus, ya que se estima que dicha enfermedad provocó la muerte de una tercera parte de la población europea en el siglo XIV, es decir, mató aproximadamente 30 millones de personas, de las ochenta y tantos millones de personas que había en Europa en el siglo XIV. Imagínate entonces. Esta enfermedad también es llamada la peste bubónica, debido a la formación de abultamientos en las ingles, en la axila o en el cuello. Esto debido a una inflamación y dolor en los ganglios. Entonces, en otras palabras, en las personas aparecían hinchazones en algunas partes de su cuerpo. Entonces, estos hinchazones eran llamados bubones. De ahí viene el nombre de peste bubónica. Origen de la peste negra. Probablemente el origen de esta enfermedad es el continente asiático, es decir, Asia, y fue llevada a Europa a través de las rutas comerciales. Aunque no se sabe específicamente o no está claro en qué parte de este continente, del Asia, se origina esta enfermedad. Probablemente sea al norte de la India o acá al norte de la China, en Mongolia o en el Asia Central, ¿verdad? Pero no se sabe en qué parte específicamente surge esta enfermedad. Pero los países del Asia, los países asiáticos, comerciaban con el resto de Europa. Entonces, por lo tanto, era fácil que esta enfermedad se extendiese a todos los rincones del continente europeo, debido a la actividad comercial que había con el continente asiático. Primero llegó a la India, a Mongolia, incluso a algunos pueblos de Rusia, y luego ya al continente europeo propiamente dicho. Esta enfermedad fue llevada a Europa por los ejércitos mongoles en su intento de conquistar la ciudad de Cafa en el año 1346. La ciudad de Cafa hoy en día es la ciudad de Feodosia, ¿sí? La ciudad de Feodosia ubicada a orillas del Mar Negro, en la región de Crimea, como ustedes pueden ver en este mapa, ¿sí? Bueno, la historia dice que los mongoles, como ustedes pueden ver en esta imagen, lanzaban con catapultas los cadáveres infectados dentro de la ciudad de Cafa, que como ya saben, hoy en día es la ciudad de Feodosia, pero en esos tiempos era una antigua colonia griega en la costa de la península de Crimea, ¿ya? A orillas del Mar Negro. Cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los comerciantes genoveses que mantenían allí una colonia comercial en la ciudad de Cafa
huyeron inmediatamente despavoridos, llevando consigo la enfermedad, estas bacterias, a las ciudades italianas, específicamente las ciudades de Florencia y Venecia, que van a ser las primeras ciudades europeas en sufrir el devastador castigo de la peste negra. ¿Cuáles son los síntomas de la peste negra? Bueno, se llama peste negra porque uno de los síntomas más característicos es en el ennegrecimiento de la piel, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Es decir, algunas partes del cuerpo de la persona infectada con esta enfermedad ya se vuelve pues de color negro, ¿sí? De ahí viene el nombre de peste negra. También la llaman peste negra, pues, por la cantidad de muertos y por las consecuencias devastadoras que trajo en el siglo XIV para la humanidad. Otros síntomas de la peste negra son, por ejemplo, fiebre alta, náuseas, sed, cansancio y tos. ¿Cómo se contagia la peste negra? Esta enfermedad era causada por una bacteria llamada la Yersinia pestis. ¿Sí? La Yersinia pestis es una bacteria que se encontraba en las pulgas de las ratas, ¿sí? Entonces, esta enfermedad se contagiaba por las picaduras de las pulgas de las ratas a las personas o a los seres humanos. Cuando una persona era picada por alguna de estas pulgas que portaba la bacteria de la Yersinia pestis, inmediatamente se contagiaba. Los centros de propagación de la enfermedad eran las ciudades comerciales y también el campo. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas. Era algo común en esos tiempos que las personas prácticamente convivan en sus casas con las ratas. Esto debido a las malas condiciones higiénicas y también la mala alimentación de la gente. Si las personas convivían con estas ratas, era fácil que se contagien de estas bacterias, ¿verdad? De esta bacteria. Y también, si no se alimentaban bien por la pobreza, por la crisis agrícola, entonces tenían malas defensas. Y si tenían malas defensas, tenían un mal sistema inmunológico y eran más propensos a enfermarse y por lo tanto a fallecer. Las personas de esta época desconocían el origen de la enfermedad, no sabían que era la rata la que transmitía esta enfermedad mediante sus pulgas. Ellos creyeron en un inicio que eran los gatos, luego que eran los perros, y lo peor fue que comenzaron pues a asesinar a estos animales, ¿no? Creyendo que eran los que propagaban la enfermedad. Esto empeoró más bien la situación, ¿no? Pues al no ver situación alguna, o solución alguna, perdón, mataron a estos animales, ¿no? Hasta que finalmente descubrieron que era la rata. Recuerda, esta enfermedad no distinguió clases sociales, porque también acabó con la vida de ricos y pobres, también acabó con la vida de nobles y reyes incluso, pero principalmente los más pobres, ¿no? Campesinos y artesanos, debido a que ellos pues tenían una mala alimentación y por lo tanto bajas defensas. Algunos europeos la consideraban como un castigo divino por los pecados de la humanidad. Los médicos de la peste negra. Como podemos ver, estos médicos eran galenos que se cubrían ya el cuerpo de pies a cabeza y nada más y nada menos que con un atuendo
nada bonito, nada esperanzador para una persona que tenía esta enfermedad, ¿sí? Porque de verdad que su vestimenta era horrorífica, ¿verdad? ¿Sí? Llevaban una máscara puntiaguda, como ustedes pueden ver aquí, de más o menos unos 15 centímetros de longitud, similar a la cabeza de un pájaro. Este pico tenía dos huecos, uno en la parte derecha y el otro en la parte izquierda, ¿ya? Era un pico perfumado para impedir que entre el aire envenenado, ¿ya? Eh, Esa era la creencia en esos tiempos, ¿no? Ya que ellos creían que la enfermedad se diseminaba por medio del aire contaminado, ¿ya? En realidad, esto no era así, ¿ya? Como ustedes pueden también sobreentender, estos médicos eran jóvenes e inexpertos y al igual que la COVID-19, no sabían exactamente el origen y cuáles serían pues las consecuencias y también no tenían un tratamiento exacto para esta enfermedad. Entonces, una característica principal o algunas características de los médicos que combatían la peste negra, primero era su atuendo nada esperanzador para las personas enfermas de que padecían esta enfermedad, ¿ya? Segundo, eran médicos jóvenes y tercero, que no tenían pues mucho conocimiento sobre cómo tratar la enfermedad. No sabían cuál sería la panacea o el medicamento para dicha enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la peste negra o de la peste bubónica? Bueno, la primera consecuencia es el descenso demográfico de la población europea. Esto quiere decir la disminución poblacional. De 80 millones de personas quedaron más o menos unos 50 millones de personas. Mató a casi 30 millones de personas. Ya una tercera parte de los seres humanos, de los europeos del siglo XIV. Esto también trajo como consecuencia la muerte de miles de campesinos. Entonces ya no había quien trabaje la tierra prácticamente, ¿no? Europa entonces, por lo tanto, debido a la peste negra, deja de ser un continente de campesinos, deja de ser un continente de agricultores, ya que la enfermedad había matado a una gran parte de ellos. Y por lo tanto, como ya no va a desarrollarse mucho la agricultura en Europa, esta enfermedad causa también entonces la crisis del feudalismo, la crisis del sistema feudal, de las tierras de los señores feudales. Ya no va a haber quien trabaje esas tierras porque la enfermedad mató a una gran cantidad de siervos, los siervos de la gleba, ¿sí? Y entonces va a sentar las bases para el desarrollo, pues, del capitalismo. Otra consecuencia de esta enfermedad va a ser la elevación del precio de mano de obra ante la falta de brazos en los campos. En otras palabras, se va a pagar más a las personas que decidan trabajar la tierra, van a tener un mayor pago o un mejor salario. Bien chicos, espero me hayan entendido la clase. Muchas gracias.